nuevo a nuestro podcast de cabecera, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de un tema que está bastante de moda, por suerte o por desgracia, que son los famosos fármacos para adelgazar o las famosas inyecciones para adelgazar. Entonces, primeramente os voy a contar un poquito el esquema del podcast para que sepáis qué esperar. Y lo primero que quiero hablaros es del razonamiento de por qué os hago este podcast, después un poquito de la historia de estos fármacos, cómo a partir de su indicación para la diabetes se derivó que se podían utilizar para el tratamiento de la obesidad, y posteriormente contestaré a preguntas que me hicisteis en la cajita de preguntas en mi podcast. Entonces, primeramente estos fármacos se han hecho bastante populares porque determinadas personas famosas o con presencia mediática publicaron que lo estaban utilizando. Pues en España, Bertín Osborne; en Estados Unidos, Elon Musk, que es el dueño de Twitter, el creador de Tesla, una persona muy influyente; pues luego Kim Kardashian, actores. Y entonces, al final, cuando algún famoso publica algo, pues los medios de comunicación se hacen eco y lo democratizan al resto de personas. Ahora bien, esta democratización, cuando no se hace con un criterio médico y con un conocimiento científico detrás, da lugar a falsas expectativas, información errónea y potencialmente daño y prejuicio para la salud. Entonces, yo, como médico residente de endocrinología y nutrición, soy un médico que utilizo a diario estos fármacos, porque no olvidemos que estos fármacos se crearon inicialmente para tratar una enfermedad tan común como la diabetes tipo 2. Lo que pasa es que posteriormente, como efectos secundarios, se vio que se perdía peso. Entonces, este es un poco el razonamiento de hacer este podcast. ¿Por qué? Porque cada vez vais a oír más hablar de estos fármacos, irás a médicos privados o a determinadas personas, o irás que tu vecina, la de arriba, o tu compañero de trabajo, o el compañero de spinning te cuenta que está con unas inyecciones y está fabuloso. Entonces tú vendrás o a la Seguridad Social o a la consulta privada y incluso, como a mí me llega a pasar, increparás al médico porque no te lo dé. Entonces yo quiero que sepas, a día de hoy, 9 de marzo de 2023, en España, qué está aprobado y qué no, qué hacen y qué no hacen, para que al fin y al cabo tengas una información fiable y sepas qué esperar, para quién son estos fármacos, para quién no son, qué beneficios tienen, qué riesgos, etc. Porque, como cualquier fármaco, no está exento de riesgos, ¿vale? Entonces aquí todo parece muy guay, perdemos peso, pero ojo, cuidado, porque una cosa es perder peso y otra cosa es perder grasa, ¿vale? Ahí os lo dejo para que empecemos ya con el podcast con la dudita. Entonces, primeramente os voy a contar un poco cuáles son estos fármacos, ¿vale? Cuáles están comercializados en España y cuáles se van a comercializar. Primeramente, el único fármaco de esta familia de fármacos, abro comillas, para adelgazar, que está aprobado en el tratamiento de la obesidad o del sobrepeso grado 2, con complicaciones como prediabetes, hipertensión, dislipemia, es un fármaco que se llama liraglutide y cuyo nombre comercial es Saxenda. Este fármaco se inyecta a diario en dosis crecientes hasta un máximo de 3 miligramos y consigue pérdidas de peso de en torno al 8%, ¿vale? ¿Por qué hablamos de porcentajes? Porque cada persona, en función del peso en el que parta, será un peso u otro, ¿vale? Entonces, esto es a día de hoy aprobado en España para tratamiento de obesidad. Cualquier fármaco que os vaya a decir ahora, en ficha técnica a día de hoy, no está autorizado en España. En Europa está autorizado, lo que pasa es que todavía no está comercializado, y sí que es verdad que en Estados Unidos los fármacos que os voy a decir ahora llevan ya 2 años, algunos de ellos ya comercializados. Entonces, el segundo fármaco que a día de hoy solo está en ficha técnica indicado y autorizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2,
¿vale? Aunque, insisto, en Estados Unidos ya se da como tratamiento de la obesidad y en Europa está aprobado pero no comercializado, es el fármaco semaglutida, cuyo nombre en España es Ozempic, pero cuando se autorice para el tratamiento de obesidad se llamará Wegovy, ¿vale? Como nosotros vamos, Wegovy. Este fármaco, a diferencia del anterior, se pincha solo una vez a la semana, también en dosis crecientes, pero los incrementos de dosis son de cada 4 semanas. O sea, en un mes una dosis, al siguiente mes la siguiente, y en función de cómo vayas tolerando, porque tiene efectos secundarios, pues se llega a la dosis máxima, que a día de hoy para el tratamiento de la obesidad son 2,4 miligramos, mientras que en el tratamiento de la diabetes es 1 miligramo en España y en Estados Unidos 2 miligramos. Por otra parte, hay una nueva generación de fármacos que son parecidos pero todavía más completos. En vez de utilizar una molécula, utilizan doble molécula. Y estos fármacos se llaman, en Estados Unidos llaman avanzados y está aprobada para el tratamiento de la diabetes y dentro de nada para el tratamiento de la obesidad. Y en España todavía no está aprobado ni para la diabetes ni para la obesidad. Y este fármaco se llama tirzepatide, cuyo nombre comercial es Mounjaro, y cuando se autoriza para diabetes y se autorice posteriormente para obesidad, también se inyectará una vez a la semana como el Ozempic y también en dosis crecientes, ¿vale? Entonces, esto es un poquito los nombres. Ahora os voy a contar la historia, cómo hemos llegado a que estos fármacos sean los primeros fármacos efectivos para el tratamiento de la obesidad, porque existen otros fármacos, pero que ni de lejos se aproximan a las pérdidas de peso que ofrecen estos fármacos, y luego os diré pues en cantidades cuánto es, ¿vale? Pues estos fármacos inicialmente se aprobaron para el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2, entre las múltiples alteraciones hormonales que tiene, se asocia con un defecto en la secreción de insulina. Por eso ¿veis lo que os digo, que la insulina no es una hormona que es mala y hay que evitarla? Estamos dando un fármaco, ojo, cuidado, que pierde peso, y el mecanismo de acción, uno de los mecanismos de acción es que aumenta la secreción de insulina por parte de tu páncreas, que las personas con diabetes tipo 2 tienen defectuosa. Entonces, este fármaco lo que hace a nivel digestivo, ¿vale?, es que cuando tú comes glucosa, hidratos de carbono, verduras, frutas, y llega a tu estómago, este fármaco actúa como, realmente es como una de las hormonas que tenemos, que se llama GLP-1, y esa hormona que tú produces, pero que los diabéticos tienen disminuida, al ofrecérsela al fármaco, llega al páncreas y le dice al páncreas: chico, ponte a secretar insulina que acabamos de comer. Entonces la insulina se secreta, la insulina coge a la glucosa y la mete en los músculos, que es donde siempre os he dicho que la glucosa tiene que estar. La glucosa es vital para que todas tus células funcionen, pero no puede estar en la sangre, porque en la sangre produce diabetes. Tiene que estar dentro de las células, especialmente en las células musculares. Pues lo que hace este fármaco a nivel del sistema digestivo es estimula a tu páncreas para que produce insulina. ¿Por qué? Porque es como la hormona GLP-1 que liberan las células de tu intestino en respuesta a la comida. Pues bien, las personas con diabetes tienen una disminución de esta hormona intestinal que se llama GLP-1. Pues el fármaco, al aportar de manera artificial esa hormona, restaura esa secreción de insulina, permitiendo que el azúcar, en vez de quedarse en la sangre produciendo diabetes, se meta en las células, y por tanto es un tratamiento muy efectivo para las personas con diabetes tipo 2. Pero secundariamente se vio que este fármaco inicialmente se creó para esto, ¿vale? Pero se vio que estas personas reportaban astenia, cansancio, que no tenían hambre, que se sentían saciados con muchísima facilidad y que por tanto perdían peso. Y esto viene muy bien para las personas con diabetes tipo 2 que además tenían exceso de grasa, porque el exceso de grasa agrava
la diabetes tipo 2, en tanto que produce una gran cantidad de inflamación y oxidación, haciendo que la grasa se acumule en tu hígado y por tanto perpetuando todavía más la diabetes, el aumento de colesterol y triglicéridos en sangre, la oxidación, la inflamación, etc. Entonces empezaron a investigar la utilidad de estos fármacos para una pandemia que tenemos actualmente, que es la obesidad. Pero inicialmente esto se creó para esto. Lo que pasa es que además se ha visto que las personas con obesidad tienen también una disminución de esta hormona. Entonces, para la diabetes se da para mejorar ese azúcar en sangre, pero para la obesidad se da porque disminuye el apetito. Entonces, os podéis preguntar, vale, Isabel, pero ¿cuánto peso se pierde con estos fármacos? Pues depende de qué tipo de fármaco. El Saxenda, que es el que os he dicho que se inyecta una vez al día, produce pérdidas de peso de en torno al 8-10%. Con el Ozempic o el semaglutide en dosis plenas consigue, que no son 1 miligramo, son hasta 2,4, consigue pérdidas de peso de hasta, atención, cogeros a la silla, de hasta el 19% del peso corporal. Os sitúo que en la cirugía bariátrica se llega a perder el 30% de peso. O sea, estoy hablando de un fármaco que consigue pérdidas de peso similares a la cirugía bariátrica. Ahora esto os puede parecer muy bien, pero luego os voy a bajar a tierra un poquito estas cifras. Y luego, por último, el fármaco que os he dicho que junta dos hormonas y que todavía no ha salido ni para diabetes ni para obesidad, produce pérdidas de peso tan llamativas como de hasta el 24%, ¿vale? Esto es mucho, mucho, mucho peso, ¿vale? Todo, cuando os digo las cifras, os digo las dosis máximas, ¿vale? Entonces, si yo me quedara aquí, diréis, ostras, esto parece fabuloso. Con un fármaco me dice que pierdo el 10%, con el otro, que es el Ozempic, a dosis máximas, que es 2,4, que os recuerdo que en España, si te lo han prescrito, es como mucho a 1 miligramo, porque no existe pluma mayor todavía. Cuando me prescribe el de una vez a la semana, pierdo hasta casi el 19%, y con el S nuevo que me ha dicho Isabel, casi hasta el 25%. Madre de Dios, o sea, esto ni dieta ni nada. Aquí yo me voy al Macauto, no hago nada de deporte, me pincho esto una vez a la semana y aquí, de aquí a la pasarela Cibeles. No, ¿vale? Esto no funciona así. Entonces os voy a centrar esta popularidad tan llamativa de estos fármacos es porque hasta día de hoy los fármacos que tenemos y teníamos para la obesidad en España, ¿vale? La gente de Latinoamérica que me escuche probablemente tengáis variaciones de esto que os cuento, porque en España no están autorizados. En España hasta ahora había y hay el Orlistat, que es el famoso fármaco que tú te tomas antes de una comida con grasas y básicamente lo que hace es que inhibe la enzima que digiere las grasas y entonces literalmente te vas por la pata abajo con la comida. Entonces, claro que disminuye la absorción de grasas y por tanto consigue pérdidas de peso de hasta el 3%. Os digo las cifras para que entendáis por qué los otros fármacos son tan útiles y se han vuelto tan famosos, porque con estos fármacos a dosis plena, que son 120 miligramos, ¿vale? Consigues pérdidas de peso del 3% estando en el váter todo el día. O sea, porque tienes diarrea, porque estás eliminando las grasas. Luego hay otro fármaco que es el bupropion y naltrexona, que básicamente el bupropion es un fármaco antidepresivo y la naltrexona es un antagonista de los receptores de opioides, que de hecho es como si fuera un contrario a un porro, porque la gente que se ha fumado porros, yo no lo he hecho en mi vida, respeto a la gente que haga esto. De hecho te cuenta, tengo muchísima hambre cuando fumo un porro. Pues bien, uno de estos dos fármacos actúa como bloqueante de estos receptores. Entonces, en España se conoce como el nombre comercial de Misimba, y este fármaco, que son un antidepresivo y un antagonista de los opioides, consigue pérdidas de peso del 5%. Ahora bien, da lugar a muchísimo estreñimiento, a insomnio y puede dar lugar pues al final, a alteraciones del estado de ánimo, ¿vale? Entonces, estos dos fármacos que perdías el 3 y el 5% eran los que teníamos hasta ahora.
Y de repente llegan una nueva generación de fármacos que consiguen pérdidas de peso del 10, del 20 y del 25%. Es decir, tenemos fármacos que compiten casi con una cirugía bariátrica, que es una cirugía que os digo porque los endocrinos preparamos a los pacientes con cirugía bariátrica. Es una cirugía muy dura, con muchísimo riesgo de intubación, luego tiene muchísimo riesgo intraoperatorio de infecciones, de desnutrición. Entonces, un fármaco que ofrezca a las personas que sufren de obesidad una alternativa a una cirugía muy no solo costosa fuera de España, porque la Seguridad Social cubre ciertos tipos de cirugía, sino con tanto riesgo, pues está muy bien. Lo que pasa es que, pues, lamentablemente, nos cuentan la cara B de estos fármacos. Lo primero es que no funcionan para todo el mundo. ¿Y esto por qué? Porque con el tiempo vamos a entender, poco a poco vamos entendiendo, pero la medicina no avanza tan rápido, que la obesidad es una enfermedad que incluye a probablemente 15-20 subtipos de obesidad. Es decir, estamos tratando, pero así ha sido la medicina hasta hace mucho tiempo. Pues antes por desgracia, solo había un tipo de quimioterapia y se daba para todos los cánceres igual. Y ahora estamos viendo que dentro de un cáncer de mama hay muchos subtipos y cada subtipo del cáncer de mama responde a un tipo de quimioterapia, ¿vale? Unos a cirugía, otros a quimio, otros a combinaciones de no sé qué. Pues lo mismo va a pasar con la obesidad. Lo que pasa es que todavía nosotros estamos en una época donde estamos tratando todas las obesidades iguales porque no conocemos las variantes genéticas, los determinantes psicológicos, etc. Por tanto, como solo tenemos estos fármacos para todo el espectro de obesidades que existen, que, insisto, a día de hoy no sabemos, ¿vale? Ya me gustaría a mí saberlo, pero que probablemente, pues yo dentro de 20 años, en mi profesión, como endocrino, pues os diré, ¿os acordáis del podcast que hacía cuando no sabía la obesidad? Pues mira, ahora está la obesidad ABC, la JKM. Entonces, no funcionan para todo el mundo porque funcionan para probablemente a un subtipo de obesidad que todavía no sabemos, pero que cursa con un aumento del apetito o con una falta de la inhibición de las hormonas que indican a tu cerebro estate saciado. Pero a otros tipos de obesidad, cuyo problema sea en el procesamiento de las grasas o la cantidad de sustancias inflamatorias que libera su grasa y que por tanto dificulta el metabolismo de otros nutrientes, no funcionará. Porque estos fármacos, además de mejorar la sensibilidad a la insulina, inhiben el apetito. Y luego parece que tienen cierto efecto, además tiene efecto sobre el corazón y el riñón, pero eso no viene al cuento del podcast. Funciona para este tipo de personas, pero no para todo el mundo. Entonces, no te sientas frustrado si a ti te lo digo porque muchas pacientes lo han dejado de utilizar porque dicen, doctora, es que me cuesta muchísimo dinero y a mí no me está haciendo nada. O no me está quitando el apetito. Es que igual tu aumento de apetito no es por una falta de la señalización de esta hormona en el cerebro. Igual tú tienes un problema en otra hormona de la saciedad, como es la leptina o la grelina o el péptido II o el péptido o el neuropéptido I o la melanocortina. Fijaos en un momentito, como os he dicho, un montón de hormonas que no actúan este fármaco. Entonces no te sientas frustrado porque no vale para todo el mundo. No vale para todo el mundo. Lo digo para que tengáis expectativas. Lo segundo, es un fármaco que no está financiado. En Estados Unidos este fármaco vale entre $1.000 y $2.000. En España depende de cuál te prescriban, ¿vale? Porque no es lo mismo. Te tienen el que se pincha a diario vale entre 185 y 300 euros. Dependiendo de la dosis que te pongas, porque te pones la dosis máxima, probablemente te cueste 300 euros cada 21 días. Y el Ozempic, depende de la dosis que te pongas, pues también te costará en torno a ese dinero. Entonces, es mucho dinero, ¿vale? Es mucho dinero. Que yo siempre digo, quizá, igual antes, es mejor invertir esos 300 euros en una persona, un nutricionista que te haga una pauta que se adapte a ti y a tus gustos, y un profesional de la salud física, un entrenador, un licenciado, un graduado, que te enseñe a ejercitarte. Pero dicho esto, si tú ya o no lo quieres,
Son 300 euros mínimo. Y probablemente cuando salgan los nuevos, esperados en torno a pues 350 euros probablemente, probablemente. Entonces, es mucho dinero. Segundo, tienes que asumir que es un fármaco que tienes que tomarlo de por vida, en tanto que lo que ha visto los estudios es que después de utilizar los 52 semanas, o lo que dure el estudio, os digo 52 porque es el último estudio, una vez que se suspende, la mayor parte del peso se recupera. Es decir, ese 20% de peso perdido lo vas a recuperar si dejas el fármaco. Que no tiene nada de malo seguir con el fármaco, porque estamos hablando de lo mismo de las estatinas. Pero no tiene nada de malo seguir con el fármaco de manera crónica si tú tienes una enfermedad que lo justifica, es decir, si tienes una obesidad. Porque la obesidad, señoras y señores, es una enfermedad. Por tanto, si tú te lo quieres o te lo planteas tomar para perder 4 kilos, no, de verdad. O sea, ahórrate 300 euros, porque vas a dejar el fármaco y lo vas a recuperar. Y ojo, cuidado, porque a saber si lo que recuperas es todo grasa y has perdido 4 kilos de músculo. Ahora entraré a esto. Entonces, no te enseña nada este fármaco, porque si quieres perder 5 kilos y te lo pinchas, lo dejarás, lo recuperarás y dirás, bueno, no pasa nada, me cebo en verano y luego me compro 2 mesecitos el Ozempic. Si tú quieres seguir y perpetuar eso toda tu vida, me parece estupendo, pero quiero que sepas lo que vas a esperar, que cuando dejes el fármaco volverás a ganar el peso, cuando lo vuelvas a introducir volverás a perder, etcétera, etcétera. Y todavía no se sabe a largo plazo hasta qué punto esto de paro, vuelvo, seguirá funcionando. Ahora bien, para personas con obesidad, que insisto, es una enfermedad muy dura, muy desconocida, ¿vale? Y sobre la que se tiene un gran estigma, para personas con obesidad como quien tiene hipertensión y toma un antihipertensivo. Para personas con obesidad es un fármaco que de por vida o de manera crónica sí que está indicado, porque esta persona es que tiene la enfermedad. Aunque hagan dieta, hagan ejercicio, estas personas sufren una enfermedad que está más allá de lo que nosotros entendemos. Ellos comen bien, lo sé porque es que yo veo a pacientes, comen bien, hacen ejercicio y de verdad tienen alteraciones en sus hormonas, en sus neurotransmisores, en la manera en la que procesan todo, que les hace incapaces. O sea, de verdad que pesar 150 kilos no es solo por comer y no hacer ejercicio, créedme. Que yo, antes de estar como médico endocrino, reconozco que lo podía hasta pensar. Pero el conocimiento te da más sabiduría y, por tanto, te modera. Entonces, lo que iba a deciros es de por vida. ¿Por qué? Porque como lo dejes, el peso va a volver. Y volviendo al peso, pierdes mucho peso. Pero ojo, cuidado con el peso que se pierde. ¿Por qué? Porque es un fármaco que actúa disminuyendo el apetito, te quita las ganas de comer. ¿Y qué es lo que pasa si tú no tienes ganas de comer? Pues que no comes. ¿Y qué es lo que pasa si no comes? Que no tomas proteínas. ¿Y qué es lo que pasa si no tomas proteínas porque no comes? Que tu cuerpo cataboliza. Es decir, quema proteínas. Pierdes proteínas. Te quedas más flácido. ¿Por qué? Porque en el orden de las cosas, el cuerpo primero quema el azúcar, ¿vale? De los depósitos de tu músculo y de tu hígado. Posteriormente, quema proteínas. Y lo último que quema son las grasas. ¿Por qué? Sobre todo si no haces ejercicio. ¿Por qué? Porque las grasas en muy poco espacio tienen mucha energía. Y el cuerpo dice, mira, si por 1 gramo de carbohidratos tengo 4 kilocalorías, por 1 gramo de proteínas tengo 4 kilocalorías, pero por 1 gramo de grasas tengo 9, me desecho los hidratos, desecho las proteínas y me quedo con la grasa, que es lo que más energía me va a aportar para soportar esta hambruna que me está haciendo Isabel con este nuevo fármaco. Por lo tanto, perdéis peso, pero ojo, cuidado, como no hagáis ejercicio y no os aseguréis un mínimo consumo de proteínas, que es lo que le pasa a muchos pacientes míos, que no comen nada y se comen una manzana, un colín y un par de frutos secos y pierden muchísimo peso, pero dice, doctora, me veo sin ganas, sin energía, como una paciente que se me puso a llorar, la pobre, porque dice, es que yo antes salía a comer con ilusión, es que ahora tengo tan poco apetito que me quedo en casa. Es que esto es un problema, es que la comida es una cosa que es social. Y aquí nos puede parecer muy guay no tener apetito, pero
yo me he dado cuenta, a raíz de estos fármacos, que el no tener apetito es un horror, ¿eh? Es un horror. O sea, es un horror. Entonces, tan malo es tener mucho como no tener nada. Y yo de verdad que es que me estoy dando cuenta de esto. Entonces, lo que os decía, ojo, cuidado con el peso perdido. Queremos que sea grasa, porque la grasa es lo que se está depositando en tus órganos, en tu corazón, en tu hígado, en tus músculos, en tu cerebro, en tu intestino y te está produciendo inflamación crónica, diabetes, síndrome metabólico, hígado graso, cirrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás con este fármaco, el médico que te lo prescriba tiene que estar muy pesado con, por favor, haz ejercicio de fuerza para decir al músculo, por favor, mantente activo y dale los nutrientes, dale hidratos y dale proteínas, porque es que si no te vas a quedar más delgado pero más flácido, ¿vale? Esto por otra parte. Luego, otras cositas que nos cuentan, pues los efectos secundarios. Hay gente que lo tolera muy, muy, muy bien y eso es verdad y eso es cierto y sí que es verdad que un gran porcentaje de pacientes está encantado. Y esto os lo digo, pero ahora también os digo lo otro. A mucha gente le da muchísimas náuseas, muchas náuseas. A mucha gente le da muchísimas diarreas. Y a mucha gente le da mareos, como síntomas como de muchísima debilidad. Que esto último pues se puede confundir también con la falta de nutrición, pero bueno. Ah, por cierto, que no os he dicho. Hay un fármaco que la gente se empeña, lo sé, porque es que hasta hace poco ha habido desabastecimiento de estos fármacos. Entonces, a todas las personas con diabetes les hemos tenido que cambiar a un fármaco cuya molécula es la misma, pero por vía oral. Pero este fármaco no está aprobado para la obesidad y no se va a aprobar. Solo está aprobado para el tratamiento de la diabetes. Es una pastilla a diario. Pero es muy especial porque se tienen que tomar en ayunas, etcétera. Os lo digo por si acaso os dice la de la farmacia. No, hay una pastilla que es para adelgazar igual que el pinchazo, pero por pastilla. No. Esta pastilla se llama Ribelsus y solo en España, en Europa y en la China está aprobado y se va a aprobar para diabetes. No hay ningún estudio en marcha con esta molécula en pastillas para obesidad. ¿Por qué? Porque por vía oral el efecto sobre el apetito es básicamente nulo, ¿vale? Entonces, efectos secundarios, pues eso, diarrea, estreñimiento, en verano muchísima deshidratación, hay que tener cuidado, muchas náuseas y vómitos. Entonces, creo que os he ubicado en todo, ¿vale? Ahora voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas, que probablemente haya respondido ya muchas, pero bueno, os lo digo. Entonces, Elena me pregunta, ¿efecto rebote? Bueno, pues ya os lo he dicho, el efecto rebote, sí. Este fármaco, en cuanto dejas de pinchártelo, el peso se recupera. Entonces, Mónica me dice, Orlistat, ¿podrías hablar de él? Tomar de vez en cuando perjudica. A veces me gusta comer carne muy grasa. A ver, Mónica, el efecto, ya os lo he dicho, una pérdida de 3% de peso corporal con la dosis máxima, que es 120 miligramos 3 veces al día, ¿vale? Menos dosis produce menos pérdida de peso. Si quieres tomártelo para una carne, yo no lo veo lógico, porque es que me parece un poco patológico, como os dije en mi Instagram. Es que me estás diciendo que tú te tomas carne grasa, que lo disfrutas, pero en vez de decir, bueno, lo disfruto de vez en cuando y me tomo esta carne, te tomas una pastilla. En el fondo, ¿sabes lo que te va a hacer esto, Mónica? Y os lo digo a ti y a todo el mundo. Que en el fondo vas a ganar peso. ¿Sabes por qué? Porque como tú vas a pensar que tomándote la pastilla anulas, y digo anulas entre comillas, el efecto de esa carne grasa, vas a decir, vale, pues me la tomo el domingo, el martes y el miércoles, y esos días me tomo la pastilla. No. Si no tuvieras esa pastilla, la carne solo te la tomarías el domingo. Por lo tanto, al final tomarías menos calorías, menos grasas, porque esta pastilla no inhibe la grasa de manera completa, sino que inhibe hasta un 30%. Y además es que la carne roja tiene otros muchos efectos perjudiciales, como es el riesgo de cáncer de colon. Entonces yo eso no lo recomiendo, porque en el fondo te estás autoengañando. Te estás diciendo, vale, me tomo esta pastilla, no me absorbo la grasa, cuando sí que vas a absorber parte de la grasa. Y además, a la larga te garantizo que vas a tomar más frecuentemente esa carne, porque vas a saber que tienes la pastilla. Entonces, Marga me dice, ¿durante cuánto tiempo se puede mantener Saxenda prescrita para obesidad severa? Pues Marga, lo que os he explicado, se puede mantener todo el tiempo que necesites y que tu economía te lo permita, ¿vale? AMJ
1511 me dice, he usado Saxenda por parte de mi endocrino. La dejé hace 7 meses. ¿Podría volver a usarla o no? Sí que puedes volver a usarla. Parece que no hay tolerancia y dependencia en cuanto a suspensión y reinicio, ¿vale? Pero a largo plazo no sabemos cuántas veces esto de suspender y volver a iniciar, como os he dicho antes, va a funcionar. Carmen me dice, tirectomizada, ejercicio y vida sana. De hace años no consigo adelgazar, ¿puede ser una solución? Carmen, aquí se junta una cosita, ¿vale? Que todas las personas que os han quitado la tiroides, bien sea por un cáncer de tiroides o por unos nódulos o por una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo de Graves, siempre, o sea, nunca vais a recuperar el peso de antes de la tiroidectomía, ¿vale? Siempre soléis pesar 3-4 kilos más. Y además el metabolismo en general se enlentece. Y esto del metabolismo enlentecido también se asocia al hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la sustitución con el Eutirox y con la levotiroxina no es perfecta. ¿Por qué? Porque tu tiroides produce un 80% de hormona inactiva T4 y un 20% de hormona activa T3. Pues bien, esa T3 no se da. Y además que tu tiroides tiene una afinidad súper suave. En cuanto hay un pequeño cambio de tiroides, la tiroides se adapta. Pues cuando no tienes tiroides, tú te lo estás dando exógenamente y tú no estás conectada con tu cuerpo como está tu glándula tiroides. Por lo tanto, a ti se te junta esa dificultad. ¿Te puede ir bien? Pues si tienes una obesidad severa y tu médico lo considera, pues igual sí, pero yo antes quizá optimizaría pues tu función tiroidea y obviamente ejercicio físico, que seguro que estás haciendo, y la vida sana. Pues Carmen, eso es valorarlo un poquito, pero que sepas el tema de tu caso, que es más complicado por la falta de tiroides y la falta de regulación sensible de tu glándula tiroides y tus hormonas tiroideas. Luego, Patricia me dice, si quita el apetito, ya hay suplementos tipo glucomanano y tus combos azafrán y 5-HTP, ¿no? Quita el apetito, pero claro, no comparemos un fármaco con los suplementos que yo recomiendo para reducir el apetito y que tengo en varias publicaciones y en mis destacados de favoritos, como el extracto de azafrán y el 5-HTP. O sea, las expectativas claras y el café con leche. Es decir, estos fármacos inhiben el apetito a un nivel increíblemente mayor. O sea, estamos hablando de que fármacos que hay gente que no come. O sea, no tiene nada que ver. El combo que yo recomiendo es para atenuar y disminuir el apetito, pero obviamente el fármaco tiene mucho más intensidad, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Prefiero recomendar estos suplementos en tanto que uno, no son fármacos y yo no voy a recomendar fármacos por redes sociales, y segundo, que me parece que estos suplementos tienen muchos menos efectos adversos y además que tienen otros beneficios como la mejoría del estado de ánimo, ¿vale? Y la reducción de los sofocos, por ejemplo. Entonces, ¿son dañinos para nuestra salud? Me dice Sacra. No son dañinos para nuestra salud en tanto que se han aprobado, pero ¿pueden llegar a ser dañinos? Sí, si te desnutres, como te he explicado. Si tú no comes nada y te desnutres, pierdes proteínas. Al perder proteínas, tu sistema inmune decae y eres propenso a la pérdida de músculo, es decir, sarcopenia, a infecciones, a debilidad, a fragilidad, a pérdida de masa ósea, que se te vaya la menstruación. Entonces, todo es relativo. ¿Son dañinos de manera general? No. Pero si no haces las cosas bien y no se te prescribe con una indicación y con unas normas muy específicas, sí que pueden llegar a ser dañinos. Pero es que como cualquier fármaco, o sea, hasta el omeprazol, por Dios, es que el omeprazol puede dar lugar a hipomagnesemias, a un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, o sea, un montón de cosas. O sea, 6 años de carrera de medicina, 4 o 5 de especialidad y luego que la mayor parte de médicos somos unos fricazos y estamos todo el día estudiando. Entonces, ¿por qué? Porque es que las cosas son complejas. Entonces, de verdad, o sea, no juguemos con fármacos. ¿Son daños para la salud? Depende con cómo. Luego, Nela me dice, ¿tienes casos a largo plazo sin efectos secundarios después de su uso durante meses? Sí. O sea, muchísimos pacientes, una vez pasados el primer mes o el segundo, donde sí que es verdad que tienen muchas náuseas y muchos vómitos y diarreas, hay muchos pacientes que ni se enteran. O sea, que justamente les va genial porque les disminuye, además de mejorarles el azúcar, les disminuye el apetito en el momento exacto, hacen las cosas bien, hacen deporte, comen bien. Entonces,
pierden grasa, no pierden músculo y están encantados. Entonces, los efectos adversos generalmente se suelen pasar con el tiempo. Dice Chris: yo, Isabel, como farmacéutica que soy, me parece una auténtica barbaridad lo que se está haciendo. Pues es que en las farmacias veréis de todo. O sea, si yo en la consulta ya veo cosas, en las farmacias que irá la gente todavía, dame el fármaco, ¿y por qué no me lo das? Y pues Chris, me lo imagino. Luisa me dice: ¿es cierto que pueden provocar cáncer de tiroides? ¿Los hipotiroidismos de Hashimoto tienen más riesgo? Lo del cáncer de tiroides era un black warning que estuvo hasta hace, creo, si no recuerdo mal, 1 año y medio, 2. Es decir, una alerta, porque en ratones es cierto que parecía que estaba aumentado el cáncer medular de tiroides. A día de hoy, en humanos, parece que no hay riesgo de cáncer medular de tiroides, que es uno de los peores cánceres. Pero yo, por ejemplo, si una persona tiene antecedentes familiares y personales, por supuesto, de cáncer de tiroides o cáncer medular, por extra de tranquilidad mío, que prefiero que no se lo tomen. Que, insisto, son datos en ratones, ¿vale? Pero yo, por si acaso, prefiero no darlo. Entonces, ¿los hipotiroidismos de Hashimoto tienen más riesgo? Es que el hipotiroidismo de Hashimoto parece que tiene más riesgo de cáncer de tiroides, no de medular, pero hay más riesgo de cáncer de tiroides. Entonces, esto ya es una decisión muy personal, pero no, en general, se puede dar si tienes hipotiroidismo. Lo que yo no lo daría es si tienes antecedentes personales o familiares de cáncer de tiroides. Luego me dice: hola, cuando se quiere dejar, hay que hacerlo paulatinamente, disminuyendo la dosis. Pues no tienes por qué, puedes dejarlo de una vez para otra o hacerlo paulatinamente. En los estudios se suspende de golpe, no hay como de repente que vayas a agravar los síntomas ni etcétera. Entonces, Patri me dice: si el Saxenda me da náuseas, para inhibir el apetito podríamos conseguir lo mismo con el 5-HTP y extracto de azafrán. A ver, insisto otra vez, el combo de suplementos para el apetito hace efecto, pero no lo comparéis con un fármaco de este. O sea, pero yo siempre os digo, toda piedra hace pared. Chico, si te puede ayudar a disminuir el apetito y a quitarte el antojo de dulce o a quitarte ese antojo premenstrual, pues ¿por qué no intentarlo? Pero no lo comparemos con el fármaco. Y luego Adriana me dice: ¿por qué receta medicamentos para diabetes para tratar obesidad? Porque en España el Saxenda, que es el liraglutide, además de estar indicado para la diabetes, se puede y está legalmente autorizado para obesidad. En cambio, el Ozempic, aunque la molécula semaglutide está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, en España a día de hoy solo se puede dar por ficha técnica, es decir, siendo estrictamente legales, solo se puede dar para diabetes tipo 2. Luego, Olga me dice: ¿puede afectar a la búsqueda de embarazo? Me han dicho que con dejarlo cuando vea el positivo está ok. Es que no hay estudios ni con mujeres que se van a quedar embarazadas, ni con embarazadas. Entonces, generalmente no hay nada publicado. Entonces, esto es un poco, cada maestrillo sigue su librillo. Entonces, no tiene por qué afectar a la menstruación, en tanto que si pierdes mucho peso, igual se te puede ir la menstruación y eso sí que es un problema. Pero si tus menstruaciones van regularmente, puedes intentar quedarte embarazada. Eso sí, cuando te quedes embarazada, suspenderlo, porque no se sabe a largo plazo qué efectos puede tener, ¿vale? Luego me dice Ana: mi endocrina me lo recetó y mi médico de cabecera me dijo que no, que antes dieta y ejercicio. Hombre, desde luego. Es que estos fármacos no se deberían valorar, ni siquiera nombrároslo, si antes no tenéis optimizado la dieta y el ejercicio. Entonces Carolina me dice: si son efectivos, ¿por qué no los recetan? A ver, es que una cosa sea efectiva no quiere decir que haya que recetarlo a todo el mundo, ni que esté aprobado para todo el mundo. O sea, los fármacos tienen una indicación muy clara. Entonces, ¿son efectivos? Sí. ¿Para quiénes? Para las personas con obesidad o sobrepeso grado 2 y que las medidas de deporte y dieta no son suficientes para conseguir revertir todas las alteraciones psicológicas, hormonales y metabólicas que sufren y que dan lugar a la obesidad. Por lo tanto, si tú tienes que perder 4 kilos, desde luego que porque sea efectivo no te lo voy a prescribir, porque me parece una irresponsabilidad como médico. Entonces, Laura me dice:
¿A la larga causan efectos irreversibles en nuestras hormonas? Pues los estudios a largo plazo, que son como mucho, creo que son 2 años, no ha demostrado ningún efecto a largo plazo malo. Entonces no tiene por qué producirlo, pero en la medicina nunca digas nunca porque no me quiero pillar las manos. Luego, Berta me dice, ¿es cierto que mejora la fertilidad en personas con obesidad? Hombre, mejora la fertilidad en personas con obesidad en tanto que al perder grasa mejora la fertilidad, porque la grasa en hombres y en mujeres se asocia a una disminución de la calidad de los espermatozoides y de la calidad de los ovocitos, pero por la grasa. Entonces, si ese fármaco te permite perder grasa, te va a mejorar la fertilidad, pero es que también te va a mejorar la fertilidad si pierdes grasa con deporte y ejercicio. Entonces, creo que ya más o menos he contestado a muchas preguntas y creo que ha quedado un poco claro cómo actúan estos fármacos, es decir, que mejoran la sensibilidad a la insulina porque estos fármacos son como una especie de hormona que produce tu intestino y que en personas con diabetes y obesidad está disminuida. Esta hormona que produce tu intestino llega al páncreas, le avisa de que tiene que producir insulina, el páncreas produce insulina, la insulina lleva la glucosa adentro de tus células evitando que se quede en la sangre y además este fármaco llega al cerebro y le induce las señales de saciedad, haciendo que el apetito disminuya. Al disminuir el apetito comes menos y por tanto ingieres menos calorías y pierdes peso. Está aprobado para la diabetes tipo 2 y en España el liraglutide para obesidad y pronto el semaglutide. ¿Sirven para todo el mundo? No. Para personas con la enfermedad de obesidad y sobrepeso grado 2 con complicaciones. Si se deja, el peso se recupera. Por tanto, si quieres perder 3 kilos, una de dos. O asumes que lo vas a tomar toda tu vida, que te lo vas a inyectar, o asumes que cuando lo dejes lo vas a recuperar. Y nada, que espero que os haya gustado, que este podcast os sirva para saber qué esperar y qué no, que son fármacos efectivos, son seguros, siempre que se utilicen como se tienen que utilizar y no fuera de ficha técnica ni como automedicación. Un besito muy muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!